Vamos a ver lo que es el problema 2 de la CCC del año 2021. Este problema ya tenemos un video de su resolución en nuestro canal de YouTube, pero el día de hoy quiero expandirme un poco más en las ideas usadas para las subtareas anteriores, ya que en este video la explicación es directamente para la última idea para resolver la solución de forma totalmente eficiente, ¿ya? Entonces, en esta clase, nos vamos a enfocar en las ideas para resolver el problema desde cero. Muy bien, leamos el problema para ver de qué se trata. Dice, un artista contemporáneo tiene una forma única de crear patrones cuadriculados. La idea es usar un lienzo de M por N que inicialmente es totalmente negro. El artista hace una elección repetitivamente donde se escoge una fila o una columna y le pasa su pincel mágico a dicha fila o columna. El pincel cambia el color de cada fila o columna de negro a dorado o de dorado a negro. Dadas las elecciones del artista, hay que determinar cuántas casillas doradas van a aparecer en el patrón cuadriculado luego de aplicarle las elecciones. La primera línea M, la segunda línea N, luego un entero positivo K, que van a ser el número de elecciones del artista, ¿ya? Eh, Va a tener una R, que en este caso significa row, que significa fila, o C para columna, representa el número de la columna. Están numeradas del 1 al M y del 1 al N. Y la salida es el conteo de casillas que están pintadas de dorado en el patrón cuadriculado al final de que el artista haya hecho las elecciones. Entonces, en el ejemplo, nos dan una entrada de ejemplo y la salida. Entonces vamos a ver esta entrada de ejemplo, cómo se vería el patrón cuadriculado mediante las operaciones también. Entonces nos dan una matriz de 3×3, ¿ya? Nos dicen que están numeradas así. El input obviamente era 3, 3 y luego venía 2, es decir, dos operaciones. Luego venía R1, que significa fila 1, y C1, que significa columna 1. Entonces, primero vemos qué pasa. Primero, por simplicidad, no nos vamos a enfocar en el color, sino que vamos a representar el 0, el valor de 0, como si fuese que está pintado de negro, ¿ya? Entonces empezamos con la matriz con todos ceros. Al aplicar la operación a la fila 1, van a cambiar los colores de todas las casillas, entonces todas estas casillas se vuelven 1. Y luego al aplicar la columna 1, la operación a la columna 1, es decir aquí, van a cambiar todos los valores. Este 1 se vuelve 0 y estos dos ceros de abajo se vuelven 1. Entonces, al final la salida, vamos a poner S, es el número de casillas que están pintadas al final, es decir, que tienen el valor de 1. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. La salida es 4. ¿Ya? Bien, ese es nuestro caso de ejemplo. Obviamente podemos tener ejemplos mucho más grandes. Ahora los límites. Los límites nos dan algo importante, es que los límites finales del problema están en base a mn, es decir, al producto entre m y n, que es el número de casillas. Es decir, no hay un límite específico para m ni un límite específico para n, que son estos, es decir, su producto, el número de casillas, sí tiene un límite que es 5 millones. Y luego k también tiene un límite bastante grande que es de 1 millón. La subtarea 1 es m igual 1, n igual 1, k menor o igual a 100, es decir, solo un cuadrado. La subtarea 2 es solo una columna. La subtarea 3 ya son hasta 100 columnas con 100 filas. En todas estas el número de operaciones es solo 100. Y ya la subtarea 4 nos pide ya sin restricciones, es decir, con estos límites de aquí
originales. Ok, vamos a pasar a los slides un poco para ir cubriendo poco a poco. Ok, ¿qué son las observaciones que hacemos con respecto al problema? Primero, que trata de un arreglo bidimensional. El patrón cuadriculado puede ser representado como una matriz o un arreglo de dos dimensiones. Solamente tiene dos colores, es decir, solamente dos estados a considerar, por los cuales simplificaría, como ya vimos, pensar un poco en binario, en unos y ceros, o en verdadero o falso. ¿Ya? Las operaciones son con respecto a todas las filas, a toda una fila o a toda una columna. Es decir, quizá en algún momento va a convenir pensar en toda la fila o toda la columna y no en cada casilla. Pero bueno, eso vamos a verlo más adelante. Lo otro es que no, ya lo mencionamos, es que no hay un límite con respecto a m o a n, solo al producto, que es el número de casillas. Luego vemos que la cantidad de operaciones, es decir, k, es más o menos igual en magnitud a la cantidad de casillas. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que en la solución óptima no solamente tenemos que minimizar el tiempo al número de casillas m por n, sino que también hay que tomar en cuenta acá al número de operaciones. Y lo último es que tiene 4 subtareas, entonces el problema se da para que tenga varias ideas de optimizaciones. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un poco de qué son los arreglos bidimensionales, cómo se representan. Los arreglos bidimensionales son simplemente arreglos de arreglos. Se puede representar como por ejemplo, si el tipo de datos que contiene el arreglo es int, se pone int arreglo y luego las dos dimensiones. ¿Ya? Se tiene que especificar las dimensiones del arreglo de antemano con valores ya conocidos, constantes. En este caso le pusimos 100 y 100. Si necesitamos dimensiones variables, hay que usar estándar vector porque el vector crece automáticamente. Y si por ejemplo en este caso leemos m y n desde el input, lo podemos pasar a través de esta forma como está en la línea siguiente. También se pueden generalizar los arreglos bidimensionales a multidimensionales que tengan varias dimensiones. Ok, entonces volvemos a la solución al problema. ¿Cuál sería una solución inicial? La solución inicial que se nos ocurre es simplemente simular las operaciones en un arreglo bidimensional de m por n y simplemente iterar sobre el arreglo bidimensional al final y contar las casillas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el tiempo, la complejidad de tiempo? Llamemos k sub m, k sub n a las operaciones en filas y columnas, donde el total de operaciones es k. Entonces, hay k sub m por m operaciones en filas y k sub n por n operaciones en columnas. Entonces, para simular las operaciones nos tomaría este tiempo. Y al final hay que iterar sobre las m por n casillas. Entonces, el tiempo total, si luego ya consideramos el máximo entre m y n, va a ser k por el máximo más mn. Algo a notar aquí es que el problema es que si m y n se mantienen pequeños, nosotros pensaríamos de que al utilizar una matriz pequeña no emplearíamos tanto tiempo. Sin embargo, este análisis de complejidad de tiempo nos demuestra que si k crece demasiado, el tiempo se nos va a desorbitar. Es decir, si m y n son pequeños y k llega a ser el valor de 1.000.000, este tiempo al que nosotros llegamos puede llegar a ser demasiado. Entonces, eso de ahí hay que tener en cuenta con respecto al valor de k. Luego la memoria, ya que guardamos toda la matriz, es m por n. ¿Ya? Exactamente va a depender si guardamos las letras del input, es decir, el input de char, o unos o ceros o enteros, o en su defecto también podríamos guardar el valor de un booleano, un bool. En ese caso va a ser más conveniente guardar el valor de un bool
porque utiliza menos espacio, solamente tiene 2 estados, entonces solamente representan un bit. Ok, entonces vamos un poco a ver cómo sería el código para esta solución. Y aquí viene algo importante, que es lo que mencionamos inicialmente con respecto a los límites. Los límites de la matriz no hay límite para las filas ni para las columnas, solamente para la cantidad de casillas al final. Entonces, obviamente, este valor de 5 millones, obviamente, es un límite para las filas y para las columnas también. Entonces, nosotros pensaríamos que al poner el valor de 5 millones, a las filas y las columnas ya podríamos representar una matriz así. Sin embargo, esto es demasiado para un arreglo estático, como lo es este. De hecho, vamos a intentar compilar el código, ¿ya? Y bueno, aquí ya pueden ver, nos da un error. Nos da un error porque no se puede tener un arreglo tan grande, estático, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es enfocarnos hasta la subtarea 3, en este caso, y podríamos declarar simplemente la matriz de tamaño 100 y 100, porque son los límites de la subtarea 3, ¿ya? Entonces, lo declaramos con ese valor fijo de 100 y 100, que sabemos que sí va a entrar en los límites de lo que es el lenguaje de C++, ¿ya? En su defecto, si queremos apuntar a la cantidad de elementos total, tendríamos que usar un vector, como ya vamos a ver aquí en esta tercera solución. Pero por ahora, centrémonos hasta la subtarea 3. Bueno, leemos los valores de la entrada, inicializamos la matriz con valor de false, y luego leemos todas las operaciones. ¿Ya? Y hacemos por casos, ¿no? Si leemos la operación para una fila, que es R, iteramos sobre esa fila. ¿Ya? El valor de num es el número de fila, ya que están numeradas desde 1, tenemos que restar 1 para hacerlo desde índice 0, ¿ya? Entonces si era false se cambia true, si era true, en caso contrario se cambia false. Y así mismo hacemos para la operación cuando es en caso de las columnas, lo mismo. Y al final simplemente iteramos sobre toda la matriz y contamos este if va a dar true cuando este valor sea true, ¿ya? Entonces creo que es bastante fácil ver que esta solución funciona y entenderla. Entonces vamos a mandarla a ver qué sucede, ¿ya? En este caso nos va a dar 67%, es decir, sí fue suficiente para pasar las primeras 3 subtareas. Obviamente porque la subtarea 1 es solo un cuadrado, la subtarea 2 es solo una fila, y el número de operaciones no cambia. Entonces, para la simulación completa, nos va a cubrir las primeras 3 subtareas. Bien, entonces algo importante es que no nos dio tiempo límite excedido para la subtarea 4, sino que nos dio este valor de RTE. ¿Qué es RTE? RTE es Runtime Error. Es un error de ejecución. ¿Qué significa eso? Significa que el programa terminó inesperadamente, o sea, hubo un crash. Dice, lo más probable es que no consideraste al menos un posible caso de entrada. Típicamente es causado porque intentaste acceder a un elemento inválido de un arreglo, lo cual es una sugerencia muy útil porque es lo que sucedió. Excediste el tamaño del stack o intentaste declarar un arreglo que era demasiado grande. En este caso, realmente fue el hecho de que, si se dan cuenta, en la subtarea 4, si los valores son de 5 millones y nosotros declaramos solo un arreglo de 100%, lo que sucede es que intentamos acceder a un elemento inválido del arreglo. ¿Por qué? Porque
al leer m y al iterar y al llenar el arreglo, si m es 5 millones, ya obviamente esto está fuera del arreglo que declaramos. Entonces el problema va a terminar con un crash. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros, en lugar de utilizar un arreglo estático así como lo declaramos aquí, nosotros declaramos un vector para que el vector nos permita guardar toda la cantidad de elementos? Entonces se puede hacer de esta forma, y la solución lo que sigue es lo mismo. No cambia absolutamente nada. Los vectores se pueden acceder de la misma manera con esta notación igual a los arreglos, ¿ya? Entonces no cambia nada. Entonces tratamos de enviar la solución para no tener el error de runtime error que obtuvimos, y vamos a ver qué sucede aquí en este caso. ¿Ya? Está evaluando. Vamos a ver. En este caso ya no nos da el runtime error, sino que nos da tiempo límite excedido en la subtarea 4. Es decir, ya el arreglo fue suficiente. O sea, estuvo bien que pudimos guardar todos los elementos, pero el tiempo límite fue excedido. ¿Ya? Claramente nuestra solución no fue lo suficientemente eficiente para pasar la subtarea 4. Ok. Entonces vamos a volver aquí a los slides. Ya. Ok, entonces, en base a lo que vimos, ¿qué observaciones podemos sacar? El MN, el límite de MN menor o igual a 5 millones, es el límite, por si no se dieron cuenta, volvamos al problema, es el límite de memoria del problema, este de aquí. ¿Qué quiere decir eso de ahí? Eso quiere decir que el problema sí nos permite guardar la matriz completa hasta la última subtarea, ¿ya? Pero obviamente, como ya vimos, es que debemos tener exactamente las mn casillas y no podemos declarar un arreglo de 5 millones por 5 millones porque es demasiado. Entonces debemos usar los vectores y no arreglos bidimensionales. Ya que obtuvimos con la solución usando vectores, obtuvimos TLE, que es tiempo límite excedido, y no MLE, necesitamos claramente una optimización de tiempo y no una optimización de memoria. Es decir, la memoria usando toda la matriz está bien, no necesitamos optimizar eso. ¿Cuál es el cuello de botella en nuestra solución anterior? El hecho de que iteremos sobre cada casilla cambiándola en cada operación termina siendo demasiado, ¿ya? Y realmente lo que nos importa es el estado final de la casilla, no estar simulando a través de los pasos. No nos pide el número de casillas en cada operación, ¿ya? Nos pide al final. Entonces, la pregunta es, ¿será posible contar al final, es decir, tener el estado final de cada casilla sin cambiar el estado en cada operación? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿ya? Entonces vamos a ver un ejemplo para ver qué tipo de observaciones podemos sacar para lograr esto de aquí. Entonces volvemos al ejemplo anterior, ¿ya? Y si queremos, perdón, vamos a volver aquí. Volvamos a lo que teníamos antes. Queremos determinar el estado final de una casilla en particular, ¿ya? Enfoquémonos primero en esta casilla, ¿ya? ¿Qué es lo que determina su estado final? Su estado final es únicamente determinado por estas dos operaciones. Es decir, está determinado por las operaciones en su fila y en su columna. Entonces, para la casilla vamos a llamarle 1,1. Bueno, en este caso es la casilla 00, ¿no? Haciendo la anotación de nuestros arreglos,
para la casilla 00, la casilla 00, ¿qué operaciones determinaron su estado final? Su estado final fue determinado por una operación en la fila 0 y una operación en la columna 0. Pongamos una aquí y una acá. Ahora, digamos que consideramos ahora esta de aquí. ¿Ya? Esta de aquí tiene coordenadas fila 0 y columna 1. ¿Qué es lo que determina su...? Bueno, no voy a poner igual aquí, voy a poner así. ¿Qué es lo que determina su estado final? De hecho, hubieron una operación en la fila 0 y 0 operaciones en la columna 0. Perdón, en la columna 1 sería aquí. ¿Qué es lo que podemos sacar de conclusiones en base a esta información que estamos dándonos cuenta? ¿Cuál fue el color final? ¿Cuál es el color final de cada casilla? Esta casilla, su color final terminó siendo negro, o en este caso 0, y en este caso terminó siendo 1 o dorado. ¿Ya? ¿Qué conclusiones podemos sacar? En este caso, la casilla 00 tuvo un total de 2 operaciones en su fila y en su columna. En total terminó siendo negro, es decir, las operaciones se cancelaron, y en este caso, al tener solo una, terminó en dorado. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros hacemos una operación más sobre la casilla 00? Es decir, apliquemos una operación sobre la columna 1 en este caso. Sobre la columna 0 en esta notación. Perdón que me estoy confundiendo con las notaciones, pero sí se entiende. En este caso vamos a aplicar una operación más. Entonces, ¿qué cambiaría en la 00? En este caso, como hubo una operación más en la columna, aquí ya serían 2 operaciones en la columna 0 para un total de operaciones de 3. Y el resultado final, al aplicar una operación más, es dorado. Ya. Entonces, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar con respecto al estado final del color de la casilla? Es que el color de la casilla, si tiene un total de operaciones impar, como en este caso es 3 o es 1, va a terminar siendo dorado. Y si tiene un número de operaciones par, pues termina siendo negro. Entonces, esto es una muy buena observación, porque no vamos a tener que ir simulando las operaciones en cada casilla, sino que nomás nos podemos enfocar en las operaciones en las filas y en las columnas. Entonces vamos a formalizar un poco esta solución para ver hasta dónde podemos llegar así. Bueno, como dijimos, el color final de una casilla va a depender solamente de las operaciones en su fila y en su columna. Si el número total es impar, va a terminar en dorado. Entonces aquí tenemos 4 posibilidades. Fila impar, columna número impar. Cuando digo número impar es el total de operaciones sobre esa fila o columna. Entonces el total impar termina en dorado. Bueno, así con las cuatro posibilidades. Entonces podemos determinar el color final de cada casilla guardando el número de operaciones en cada fila y columna. Ok, entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos para hacer una solución así? Tendríamos que guardar en un arreglo el número de operaciones en cada fila y otro arreglo para el número de operaciones en cada columna. Cuando leemos una operación, cuando
tenemos una de las K operaciones, incrementamos ese contador en cada fila, en el arreglo de filas o en el arreglo de columnas, dependiendo. Y luego lo que vamos a hacer es llenar la matriz con el estado final de las casillas con respecto al número de operaciones en cada fila y en cada columna, y luego simplemente contamos las casillas doradas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser el tiempo en esa operación, en ese algoritmo? ¿Ya? En este caso, cada operación de las K operaciones simplemente vamos a estar incrementando contadores. Por lo tanto, el incrementar es tiempo constante, por lo tanto hay K de esos incrementos, de esas operaciones. Y al final, como llenamos la matriz de m por n y lo contamos, iterando sobre ella, vamos a tener mn. Y de memoria, con respecto a la memoria, seguimos guardando la matriz. Entonces, por ahí tenemos un término de mn. Y tenemos dos arreglos adicionales, uno de tamaño m y uno de tamaño n. Entonces el total es mn más m más n. Y nuestra hipótesis en base a los límites del problema es que usar la matriz grande no debería representar un problema para pasar la última subtarea. ¿Ya? Entonces vamos a ver si esta solución hasta dónde nos llega, si efectivamente pasa. Entonces vamos a más o menos ver un ejemplo de cómo funciona el algoritmo y luego vemos el código. ¿Ya? Vamos a hacerlo desde cero para que se entienda. Empieza así la matriz, ¿no? Ya. Entonces vamos a hacer que hayan dos operaciones sobre esta fila, una operación aquí y una operación acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos un arreglo. Este va a ser el número de operaciones en filas. ¿Cuántas filas hay? En este caso tenemos una matriz cuadrada, por lo tanto solamente tenemos 3. ¿Ya? Y también tenemos lo mismo, pero para las columnas, que también son 3. Lo mismo, pero en columnas. Listo. Entonces, vamos a decir que esta es la primera operación, esta es la segunda operación, esta es la tercera operación, esta es la cuarta operación. ¿Ok? Entonces, obviamente estos arreglos comienzan en 0. Y vamos a poner aquí abajo como si fuesen los índices. ¿Ya? Entonces, empezamos con la primera operación que afecta, en este caso, a la fila, a una fila, ¿ya? A la fila 2. Bueno, en este caso afectaría a la fila 2, que en este caso en el índice, con respecto al índice 0, sería la fila 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a incrementar. Simplemente incrementamos aquí. Se convierte en 1. Es decir, ha habido una operación con respecto a esa fila. ¿Ya? Luego, ¿qué es lo siguiente que sucede? Es una operación con respecto a la columna número 2, que le incrementamos aquí. 1. Mejor, para no confundirnos, vamos a numerar esto de la otra forma. Simplemente al leer el input, simplemente le sustraemos 1 para que sea consistente con nuestra numeración. Bien, la tercera operación es con respecto a la columna 2. Entonces incrementamos aquí el contador de la columna 2 a 1. Y la cuarta operación es con respecto a la fila 1. Entonces incrementamos el contador aquí. ¿Ya? Ahora,
no hemos tocado la matriz para nada, simplemente guardamos el número de operaciones en filas y en columnas. Ahora, para contar lo que sucede al final, vamos a crear, de hecho no, esta matriz no usamos para nada, la inicial. Vamos a crearla desde cero. Vamos a crear la matriz final desde cero. Entonces, vamos a enfocarnos en la primera casilla. Vamos a iterar sobre todas las casillas. Ya estamos aquí. Esta casilla tiene coordenadas 0 y 0. Entonces, vamos aquí. ¿Cuántas operaciones ocurrieron en su fila? Ocurrieron 0 operaciones. ¿Y cuántas operaciones ocurrieron en su columna? 0 operaciones. ¿Ya? Entonces, 0 más 0 igual 0. Y dependiendo si es par o impar, el valor final determinamos si es negro o dorado. En este caso, como es par, termina siendo en negro. Entonces, ponemos 0 aquí. Ahora vamos a esta de aquí, que es 0,1. ¿Ya? En ese, ¿cuántas operaciones hubieron en su fila? ¿Ya? En su fila, que es la fila 0, hubieron 0. Y en su columna, en este caso, que es esta de aquí, hubo una operación. Por lo tanto, el total es 1. Como es impar, ya podemos determinar que es dorado. Y así podemos continuar, ¿no? Así continuamos haciendo para cada una de las casillas. Vamos a llenar... vamos a llenarlas todas, ¿ya? El 2 es el 0,2, tiene 0, tiene 1, termina en 1. El 1,0 tiene 2 más 0, 0. El 1,1 tiene 2 más 1, 3, termina en 1. El 2,2, perdón, el 1,2 sería también así. Bueno, se entiende la idea, ¿no? Y al final, simplemente con esta matriz ya esté terminada, simplemente contamos el número de unos y esa sería nuestra respuesta. Ok, vamos a ver un poco del código de cómo sería esta solución. En esta solución le llamé paridad porque lo que determina el color de cada casilla al final tiene que ver con la paridad. Leemos el input, declaramos nuestro arreglo bidimensional y también declaramos dos vectores que son los arreglos auxiliares que cuentan las operaciones en cada fila y en cada columna. Leemos el input y aquí la operación es que si vemos una operación en filas, que es la R, incrementamos. De otra manera incrementamos las columnas. Entonces luego vamos a llenar la matriz grande en base a la cantidad de operaciones en fila y columna. Entonces aquí se itera en base a todas las casillas y esta es la operación importante. Si el número total de operaciones sobre esa casilla es par, entonces el valor final es false o es decir, quedó en negro. Y si es impar, se lo llena como true. Y luego simplemente contamos. Es lo mismo que hicimos en la otra solución, contamos todas las que son true y esa es nuestra solución. Ese es nuestro valor final. Entonces vamos a enviar a ver qué sucede. Nuestra hipótesis es que esto sí debería pasar con todos los límites que tenemos, por la observación de que la memoria, el límite de memoria es igual a la memoria que usaríamos al usar toda la matriz. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Y efectivamente eso fue suficiente para resolver el problema. ¿Ya? Vemos que el límite de memoria fue de 111 megabytes,
que es menor a estos 500 megabytes, entonces sí se cumplió lo que nosotros pensamos, y el tiempo es 3.30 segundos. ¿Ya? Este es el tiempo total, me parece, de los casos. Ok, pero ahí no va a quedar la cosa, porque aunque esta solución pasó, o sea, si al enviar esta solución uno obtiene el 100% y está en pleno concurso, ya se detiene ahí y sigue el siguiente problema, obviamente. Pero a nosotros nos parece que esta memoria es demasiado. Es decir, guardar toda la matriz realmente parece exagerado, ¿ya? El hecho de que el problema tenga la subtarea 4 con estos límites y este límite de tiempo no significa que no podamos optimizar más. Y de hecho, el optimizar más y las técnicas para optimizar más nos van a servir en otros problemas, ¿ya? Entonces, vamos a ver una última solución más, ¿ya? Y con eso vamos a terminar. La siguiente solución no usa nada de lo que no hayamos ya descrito, solo es un paso más. Entonces, como bonus, será posible resolver el problema sin guardar toda la matriz, es decir, queremos hacer una optimización en la memoria. ¿Y qué es lo que requeriría? Requeriría no reconstruir la matriz como hicimos, es decir, contar las casillas doradas sin irlas contando uno por uno. Bien, ¿qué es lo que aprendimos de la solución anterior? Es que el número de operaciones total en una casilla, si es impar, la casilla va a terminar en color dorado. Entonces necesitamos un poco más de observaciones para terminar el problema. Con lo que ya tenemos es casi ya suficiente. Entonces vamos a borrar todo esto que hicimos para la solución anterior para ver una cosa más. Veamos si este ejemplo es lo suficientemente útil. Sí, vamos a ver con este ejemplo. De hecho, solo vamos a necesitar dos operaciones. Solo nos vamos a enfocar en la operación 1 y 2. Entonces, vamos a simular que estamos haciendo la operación en sí y vamos a hacerlo así, como que estamos pasando el pincel. ¿Ya? Y hacemos lo mismo en la segunda operación. Pero ¿qué ocurre al hacer la segunda operación? Al hacer la segunda operación, esta se cancela, de hecho. ¿Ya? Este es como que no ocurrió. Ok. Entonces, ¿qué es lo que podemos determinar de aquí de esta solución? ¿Ya? Vamos a hacer una operación más para ver. Hagámosla aquí. Vamos a hacer una operación 3 aquí. Y al pasar el pincel, nos va a quedar así. Perdón. Nos va a quedar así. Ok, entonces en esta operación, en esta fila de aquí, solo hubo una operación, es decir, en la columna 1 solo tuvo una operación. Y en la fila 1 tuvo dos operaciones. ¿Ya? ¿Cuántas casillas aportó la fila 1? ¿Cuántas casillas doradas aportó la fila 1? Esa va a ser la pregunta. Entonces vamos a hacer aquí número de casillas doradas de fila 1. Al final, digamos, si no existiera la operación 2, hubiese sido 0. ¿Por qué? Porque estas, la 1 y la 3, se terminan cancelando. ¿Ya? Entonces, al final terminó aportando una,
porque sí tenemos una pintada. Y lo mismo nos preguntamos para la columna 1. ¿Ya? En este caso la columna 1 tuvo un número de operaciones impar y de hecho aportó 3. Terminó aportando las tres casillas en su columna. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante aquí es que las columnas y las filas que realmente aportan al total de, de casillas doradas son las columnas o filas que tienen totales impares. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las que tienen totales pares se van a cancelar. ¿Ok? Entonces, eso es una observación importante. Total par se cancela. ¿Ya? Y la otra observación es que las filas o columnas, vamos a llamarle impares al hecho de que tengan número de operaciones impares. Es que las filas y columnas impares van a aportar. ¿Cuántas aportan? Todas sus casillas, realmente. Entonces, volvamos a los slides para ver cómo podemos seguir desarrollando esta solución y llegar a una fórmula final. Ok. Entonces, ¿qué es la observación que hicimos? Es que las filas y columnas con cantidad impar de operaciones aportan muchas casillas doradas. ¿Ya? ¿Y qué sucede cuando se intersectan estas columnas y filas impares? Esta intersección se cancela y termina en negro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Es calcular, tener una fórmula, sacar una fórmula para calcular casillas doradas en base a las filas y columnas con operaciones impares y quitar la intersección. Es decir, volvamos al problema acá para explicarlo un poco mejor. Olvidémonos de la operación 3 por un momento. Si solo existiesen la operación 1 y 2, esto quedaría así. ¿Ya? La columna 1 aportó todas sus casillas y la fila 1 también aportó todas sus casillas. Sin embargo, se intersectaron y en su intersección se canceló. ¿Ok? Entonces esto nos lleva a una idea de solución. Ok, ¿cómo contamos esta cantidad? Entonces si contamos la cantidad de filas con operaciones impares, tenemos que multiplicar, para calcular todas las casillas que fueron aportadas, son x por n casillas doradas, y si y es la cantidad de columnas con operaciones impares, hay y por m casillas doradas, en base a las que estas columnas aportan. Sin embargo, estas filas y columnas con operaciones impares se intersectan, y esas intersecciones van a terminar en color negro. Entonces, ¿cuántas hay de esas? Hay x por y casillas en ambas filas y columnas de operaciones impares. Estas x y y fueron contadas 2 veces en el cálculo y de hecho, como ya vimos, terminan siendo negras. Entonces hay que restarle 2 veces ese valor para quitarlas de la intersección. Entonces volvamos para hacer el conteo aquí, en este ejemplo. ¿Ya? En este ejemplo, la columna 1 y la fila 1. La fila 1, por tener un total de operaciones impares, va a aportar 3 casillas, ¿verdad? Y la columna 1 también 3 casillas.
Entonces, si nosotros sumásemos todo este valor está contando dos veces a esta casilla de aquí. De hecho, esta casilla no queremos que esté en el conteo. Entonces hay que restarle dos veces el valor de la intersección. ¿Ya? Al tener varias, aquí nos da un valor de 4. Al tener varias filas y columnas doradas, obviamente se incrementa la intersección y nos da la siguiente fórmula, que es la que vemos aquí, que es x por n para las casillas aportadas por las filas con operaciones impares, y por m, y menos 2xy, que es la intersección. ¿Ya? Entonces, con eso sacamos lo que es una fórmula, y nomás nos queda analizar el tiempo y la memoria usada para ver efectivamente que sí optimizamos todo. El tiempo, en cada una de las k operaciones que nos da el problema, simplemente incrementamos un contador. Entonces hay k de esas operaciones. Luego simplemente contamos las operaciones impares iterando sobre m filas. Eso nos da un valor de m. Y lo mismo para las n columnas. Entonces el tiempo, de hecho, tratando de optimizar la memoria, también optimizamos el tiempo de manera grande, porque nos da un tiempo de k más m más n, lo cual es lineal. Y la memoria, nada más necesitamos dos vectores para guardar la cantidad de operaciones. Ya no estamos recreando la matriz desde cero, simplemente hacemos una fórmula, entonces la memoria pasa a ser m más n, lo cual es lineal. Y la cantidad real de memoria al final se puede disminuir para la cantidad de operaciones. En lugar de contar las operaciones, podríamos incluso utilizar valores booleanos, ya que solo nos interesa la paridad de estos totales. Entonces vamos a ver el código y vamos a enviar para ver si de verdad optimizamos. El código es muy similar a lo que ya teníamos. Contamos el número de operaciones y acá simplemente calculamos x y y, que son la cantidad de filas y columnas con conteo impar. Chequeamos e incrementamos. Al final simplemente damos como salida la fórmula. ¿Ya? Entonces vamos a ver si realmente esto mejora considerablemente lo anterior. Y sí, lo mejoró considerablemente porque pasamos de 111 megabytes a 8 megabytes. El tiempo también bajó, no demasiado, pero sí bajó, lo cual indica que terminamos optimizando el tiempo también.